Vamos a arrancar. Yo creo que habíamos quedado más o menos por acá. O sea, el tema, habíamos dicho, esto de las normas tiene que ver con el poder que ejercen quienes pueden imponer normas, ¿no? A veces de una manera diluida. O sea, habíamos hablado, tengo entendido, creo recordar, habíamos hablado, bueno, de un poder, allí está, un poder anónimo, un poder difuminado, diríamos, en el que aparecen, alguien de alguna manera lo ejerce con mayor, digamos, posibilidades y ahí hablábamos de esta idea de Bourdieu, autor francés, que hace una referencia interesante, ¿no? No quiere decir que esto sea la verdad revelada, pero es una mirada interesante. Dice una primera etapa de poder anónimo que se condice con un, digamos, un desarrollo menor de las instituciones, de la organización, etcétera. Poder anónimo, ¿no? Entonces, a ver, habrá alguien que lo ejerza, sí, en buena medida, uno poco piensa en los ancianos de la tribu, ancianos no tanto por la edad, sino por el reconocimiento, la sapiencia, ¿no? Entonces fulano dice que lo que hay que hacer es de esta manera y no de esta otra, y bueno, esto tiene además a veces digamos, consolidarse, para poder ser efectivo, se compone de algunos, diríamos, componentes, valga la redundancia. Por ejemplo, uno dice, bueno, esto hay que hacerlo así porque la divinidad impuso que esto se haga de esta manera y no de otra. Es que el camino sea este y no este otro. Que estas son, por ejemplo, ¿no? Comidas adecuadas y que esta no se puede comer. A veces eso de la mano de la experiencia, ¿no? De repente alguien descubrió que si comes tal cosa o te excedes de tal manera, de repente te envenenas, te va mal, te produce determinadas consecuencias físicas, etcétera. Entonces, por algún lado prohíbe esto y admite esto otro. Bah, poder personalizado, la figura del caudillo, ¿no? Ahí aparece alguien que ejerce el poder, y que de alguna manera se identifica con el poder. O sea, el Führer, ¿no? El duce, el caudillo, en el caso de español, etcétera, ¿no? Que son individuos que se han logrado encaramar dentro de la estructura del poder, que han logrado una fuerza como para poder imponer sus mandatos, sus caprichos, las cosas que se le ocurren. Este, en fin, también sus abusos, ¿no? Y la tercera etapa es la del poder institucionalizado, que es la del Estado, ¿no? O sea, ahí, ¿quién ejerce el poder? No tanto una persona, es decir, por supuesto hay una persona detrás, o una o varias, una organización, etcétera. Cuando hablemos del Estado vamos a mencionar el papel de la burocracia, que son los funcionarios, ¿no? Del Estado, pero ahí, en esta figura del poder institucionalizado, uno puede, de alguna manera, advertir que, o por lo menos teóricamente, ¿no? Que el poder no es el que ejerce una persona, sino que el que ejerce la institución. O sea, hoy el presidente es fulano, ayer fue Mengano, mañana será otra persona, pero quien ejerce el poder es la presidencia, por ejemplo. Quien ejerce el poder es el poder legislativo que hoy tiene una composición, ayer tuvo otra, mañana tendrá una tercera, digamos. Bueno, aquí tengo esto lo incorporamos, no se preocupen demasiado, esto fue en fin, una frase que pareció interesante, que complementa lo anterior, ahí está subrayado es subrayado, digo, pero está pintado y en rojo un poco la idea que vale la pena compartir. ¿Y ahí qué se destaca? Primero, para que se organice un Estado, ¿no? Para estar frente a un Estado, primero, un excedente suficiente, o sea, esto tiene un componente económico, una cantidad de recursos suficiente
para poder, digamos, contener, prestarle servicios, etcétera, a un grupo de personas. Después una ideología justificativa. A ver, yo no digo que esto sea la verdad sagrada, digo que es una mirada que puede ser interesante. Este es un autor, Breve Historia del Mundo, ¿no? Y allí aparece esta reflexión, una ideología que justifique el poder. Entonces, bueno, la ideología puede ser muchas cosas, ¿no? Pero tiene en definitiva, digamos, una pátina, eh, digamos, de cosas sacras, de cosas sagradas. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado es lo que no se toca, el que tea, ¿no? Aquello, a la madre nunca, ¿no? Porque la madre es sagrada, por ejemplo. A la tal cosa no me la manosees porque esto es sagrado, porque lo dispuso Dios, porque lo dispuso yo que sé quién, pero de alguna manera esto justifica, ¿no? Una ideología, yo qué sé, la concepción democrática, uno puede decir, está dentro de esta idea. Estos son determinados valores, el Estado mantiene estos valores y el ejercicio del poder por parte del Estado está vinculado a esto, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer porque vulnera, diríamos, esta visión de mundo, esta cosmovisión, que es la cosmovisión del Estado, de quienes ejercen el poder, etcétera. Bueno, eh, y bueno, y ahí aparece también algún componente más, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la desigualdad. ¿Qué queremos, qué se quiere decir con esto? Que bueno, que hay algunos que mandan legítimamente o no tanto, digamos, pero algunos mandan, entonces eso genera una especie de desigualdad. Yo soy un súbdito, yo tengo que cumplir tales reglas porque si no me sancionan, digamos, ¿no? Bueno, y una especie de fuerza, de violencia contenida, sí, pero donde el que ejerce el poder puede llegar a aplicarla y podrá decir de una manera, entre comillas, legítima, o sea, de acuerdo, bueno, ejerce el poder de tal manera, pero es un poder legítimo porque tiene la autoridad como para ejercerlo. ¿De dónde emerge esa autoridad? Bueno, lo que pasa es que fue electo por la ciudadanía, por la población, etcétera. Entonces ahí hay un justificativo democrático, si se quiere, o se trata de explicar de que existe esto. Bueno. ¿Qué es una norma, no? Una regla de conducta. Una regla que impone deberes y que otorga derechos, una regla que dice esto se puede hacer y esto no se puede hacer, y si no y si lo haces, vas a ser sancionado de tal o cual manera. Entonces, acá creo que hablábamos de esto. Bueno, primera cosa, pero no importa, enganchamos acá. Primera cosa, estas normas implican la expresión de un deber ser. O sea, en el universo, en nuestro universo de seres humanos, de integrantes de una sociedad organizada, podemos distinguir entre determinadas reglas que pasan porque, porque físicamente pasan la ley de gravedad, la respuesta frente a determinadas estímulos, ¿no? Entonces allí está el ejemplo del agua, ¿no? El agua hierve a los 100 grados centígrados cuando se encuentra sobre, la presión es la del nivel del mar, ¿no? Entonces, 100 grados centígrados, en la escala esta a la que estamos habituados, la escala Celsius, bueno, ahí hierve el agua y ese es un hecho objetivo y no tiene que ver con las normas. En cambio, lo que dicen las normas es, tenés que hacer esto de tal manera y si no, tendrás una especie de sanción. En el caso de las normas morales, creo que habíamos dicho algo, ¿no? ¿Qué tenemos? Unilateralidad, o sea, me la impongo yo mismo, yo considero que esta es la conducta debida y la sigo aunque esté solo, aunque nadie me mire, no corresponde, estoy
Digo, me acuerdo, había una librería allí en la calle Tristán Baja que tenía un cartelito que decía prohibido robar, ¿no? Bueno, no te lleves el libro, aunque te guste mucho, sin pagarlo. Bueno, un poco la idea pasa por allí, o sea, la idea de que esto se hace porque corresponde hacerlo y estoy yo solo ante mi conciencia, igual lo hago porque entiendo que es lo que corresponde. Esa es la idea de la norma moral. Creo que habíamos dicho con ustedes bueno, a ver, ¿cuál es la sanción? Un poco el remordimiento. Si yo no hago lo que creo que es debido, no me siento cómodo, me siento mal, he cometido en fin, una barbaridad, no es lo que a mí me enseñaba mi padre cuando era, o mis padres cuando era, pequeño, ¿no? Etcétera, ese tipo de cosas. Incluso ahí está la pregunta que aparece al final, ¿no? ¿Es realmente autónoma o uno sigue la conducta que le han enseñado cuando vino al mundo, por ejemplo, ¿no? Que le han enseñado, que le han dicho, bueno, esto es lo que está bien, hacelo porque si no, bueno, serás mal visto, te remorderá la conciencia, yo qué sé, te irás al infierno si es que el infierno existe, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la autonomía es un poco relativa también. La autonomía es un poco relativa, que creo que, no sé si lo dijimos, aquello de la moral espartana, ¿no? Vuelve detrás de tu escudo sobre él, o sea, vuelve vencedor o vuelve muerto, ¿no? Y eso un poco se da de bruces con lo que nosotros concebimos hoy por hoy año 2025, en fin, República Oriental del Uruguay, este, hay una mirada diferente que no es la de los espartanos, digamos. Aunque, bueno, habrá circunstancias, habrá cosas, yo qué sé. Bueno, la norma meramente social es la que se impone por el medio, por el grupo de amigos, por el lugar donde uno está, que pretende a cambio, y bueno, un reconocimiento. O sea, me visto de tal manera, me disfrazo de abogado y entonces quizás alguien que tenga un problema jurídico me venga a ver. Si yo qué sé, me disfrazo de payaso o cosas por el estilo, entonces alguien dirá, no, mira, este individuo no es confiable, no es respetable, está loco, etcétera. ¿Cómo le vas a llevar ¿no? A alguien que no está en sus cabales, que no es capaz de ejercer una determinada tensión con la sociedad, con el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, acá aparecen cosas como el saludo, la falta de saludo, te hago el vacío, no te invito al cumpleaños, a mi cumpleaños de 15 porque sos un individuo desagradable, no decís cosas que no son compartibles, por ejemplo, te vestís de una manera exótica, etcétera. Lo que podemos decir sobre esto es que apunta a qué cosas, apunta a cuestiones que van más allá de lo que diga el derecho, ¿no? El derecho es la norma impuesta por el Estado. En cambio, acá estamos en presencia de una cosa que imponen la barra, los amigos, ¿no? Algo así. Y acá puede haber incluso una cierta, en algunos casos, una tensión entre lo que dice el derecho y lo que dicen los amigos, ¿no? Entonces ahí aparecen algunos fenómenos sociales que determinan, bueno, yo sé que el derecho dice esto, pero yo me voy a inclinar por el aplauso de la barra, ¿no? Y entonces a veces el aplauso de la barra lleva a conductas que son contrarias a derecho y quizás también contrarias a la moral convencional, digamos, a la moral que maneja una parte muy importante de nuestra sociedad, bueno, o de la sociedad en que estemos insertos. Bueno, o sea, también hay heteronomía, viene de afuera, la presión, y bueno, a ver.
Bueno, la norma jurídica, dijimos, impuesta por el Estado sanciona, entonces ahí tenemos, ¿qué quiere decir el Estado sanciona? No pagás el alquiler, te voy a disponer que te saquen de la casa que alquilaste, por ejemplo. Lo hará la justicia, no cabe, no corresponde la justicia por propia mano, o sea, yo voy con un grupo de amigos y te saco a patadas, no es lo que lo que corresponde. Lo que sí en cambio, bueno, hay todo un mecanismo que implica, por ejemplo, la posibilidad del otro de ser oído, la posibilidad de defenderse, por ejemplo. El pasar por una organización estatal que es el Poder Judicial, la justicia, etcétera, que analizará la posición del que reclama y del reclamado, del actor y del demandado, por ejemplo. Bueno. eh, Podemos decir, que es un poco lo que ustedes tienen ahí, que en principio, la idea es que haya una compatibilidad con la práctica social, cuando la práctica social es respetable, y con las normas morales, ¿no? O sea, se supone que el derecho recoge lo que se considera que está bien y lo que la sociedad entiende que también, que es adecuado, que está bien. Esto puede no suceder necesariamente. ¿Por qué? Porque a veces se ha dado, ahí tenemos un ejemplo, que desde el derecho, quien lo puede imponer dice, bueno, a ver, esta no es una conducta apropiada, hay que cambiar. Hay que cambiar y, por ejemplo, decir, no vamos a tolerar más este tipo de conducta, porque es inmoral, por ejemplo, no vamos a... Entonces, por ejemplo, tal conducta la transformamos en una falta, en un delito, en una cosa sancionable. Y ahí está, me parece que es un ejemplo llamativo, el ejemplo de la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, tenemos una sociedad que admite que le parece que no está mal, en fin, pobre gente, ¿no? Pero que le parece que no está mal y un buen día viene desde la altura una cosa de decir, bueno, esto realmente no está mal, el que siga manteniendo a alguien esclavizado, deberá enfrentarse a la justicia, al derecho, etcétera, será castigado de tal o cual manera. Eh, el ejemplo de la abolición de la esclavitud, que ha tenido consecuencias muy importantes, ¿no? En el caso por ejemplo, que esto se ve a veces en el cine o en la literatura, ¿no? La abolición de la esclavitud en Estados Unidos conllevó primero un magnicidio. Alguien mató al presidente, señor Booth, en una obra de teatro. Y además una guerra que tuvo como consecuencia muchas personas muertas, ¿no? Pero bueno. eh, qué se hace frente a una cosa de ese tipo. Bueno, la norma jurídica, el derecho. Aquí, ¿qué tenemos? Primero tenemos, bueno, algo parecido a lo que estuvimos viendo, o sea, esto para el derecho no se puede hacer, si lo haces, atenete a las consecuencias. Entonces, las consecuencias pueden ser, según la gravedad que se le reconozca a la conducta, pueden ser de una dimensión mayor, de una dimensión menor. Si ustedes ven, por ejemplo, el Código Penal, allí hay claramente un conjunto de sanciones frente a un conjunto de conductas que aparecen descriptas. Ahí se habla de la tipificación, o sea, será castigada aquella conducta que se adecue a lo que está descrito. Si no está descrito, no hay pena, no hay sanción. Entonces, digo, ahí también tenemos, me puede parecer que esta conducta sea aberrante, horrible, pero no está tipificada. Bueno, todo esto genera, en general, podemos decir las normas en general y sobre todo claramente las jurídicas, genera
una relación entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el que tiene la Disculpe, profe, potestad. Sí, que usted dijo que porque si la norma no está escrita, no se puede hacer nada. Pero también hay normas que no están escritas, pero igual tiene poder. a ver, por Por ejemplo, ejemplo, los principios, ¿no? El principio de separación de poderes no está escrito. bueno, pero ahí está, es un poco lo que veníamos diciendo. Si no está escrita, es decir, escrita en el código, en alguna norma, aunque este sea extracódigo que tipifica una conducta delictiva, entonces yo puedo decir, no está bien, digamos, otro ejemplo, no es un delito, pero está reglamentada, y entonces los funcionarios públicos tienen, digo, no dice, bueno, si llegan tarde será castigado de tal o cual manera, tendrá una sanción de tal cosa, no lo dice explícitamente, pero tienen la obligación de concurrir, en fin, dentro del horario, marcan tarjeta para evitar, ¿no? Entonces ahí tenemos una norma, una conducta debida. Es un poco la diferencia que hacíamos entre lo que es y lo que debe ser. Lo que debe ser se cumple muchas veces, a veces no se cumple. Y entonces hay una consecuencia. Tal vez en el ejemplo del funcionario, bueno, el día que haya que calificarlo, bueno, es un funcionario mediocre, no se toma mucho el trabajo, será calificado de tal manera, eso no lo va a ayudar a la hora de establecer los ascensos, en fin, ¿no? Tiene una consecuencia y eso de alguna manera lo podemos identificar con una sanción. En materia penal, lo de la tipificación es un requisito, yo diría que ineludible, ¿no? Si la conducta no está tipificada, perdón, me puede parecer horrible, me puede parecer que debería ser castigada de otra manera. Por ejemplo, uno puede decir el grafiteo de las paredes y todo eso, que es una falta, está en el Código Penal, es una falta, las faltas son como mini delitos, ¿no? Tiene ahí una consecuencia, una sanción, yo qué sé, habrá un antecedente, pero alguien podría decir, bueno, no, pero basta con esa cosa, es algo, digamos, tengo la pared de mi casa, cada 15 días viene alguien y me hace un macaco, un dibujo ahí, ¿no? Este, tipifiquémoslo, castiguémoslo con otra severidad, digamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado en estos días que sobre todo a partir después de la pandemia y eso, ha habido una especie de, diríamos, falta o debilita, se ha debilitado la concurrencia de determinados niños a la escuela. Entonces, que es una obligación que se sanciona como, bueno, no le pagan, si no acredita que manda al nene a la escuela, no le pagan ¿cómo se llama? Este beneficio, el La hogar constituido. asignación. Asignación familiar. Sí, o el hogar constituido, ¿cómo es que me dijo? Asignación familiar. La asignación familiar, ahí está, la asignación familiar. Bueno, pero ¿y alcanza con eso? Y bueno, alguien podrá decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a fortalecer las sanciones en torno a esta situación. No puede ser que los niños, que el padre los padres se desentiendan y el nene, bueno, total, que se quede en casa haciendo nada o con la barra de amigos, que eso puede conducir a consecuencias no queridas, ¿no? Bah, son ejemplos, ¿no? Pero si no está tipificado, no está tipificado desde el punto de vista penal. Después, en materia administrativa hay otra flexibilidad. Hay otra flexibilidad, en fin, no. Pero el que impone, el que sancione, bueno, cada falta administrativa puede no estar
definida con todo detalle, pero hay una conducta o una actitud que no condice con lo que se espera de un funcionario, por ejemplo. Entonces ahí puede haber algún tipo de consecuencia menor, pero bueno, ahí se generará el debate, si bueno, no lo ascendieron, si está bien que no lo hayan ascendido, si está mal, etcétera, etcétera. Buah. Bien. Bueno, decíamos, una relación, las normas imponen relaciones. Entonces tenemos el sujeto activo, que es el que recibe, el que puede, el que tiene la potestad, el que tiene el derecho. Todos tenemos derecho a ser respetados en nuestra vida, en nuestra integridad física, o sea, bueno, y en muchas cosas más, en la posibilidad de tener un patrimonio, en la posibilidad de educarnos, etcétera, ¿no? Y los sujetos pasivos son el que está obligado. O sea, yo soy un funcionario, estoy obligado a, por lo pronto, cierta lealtad con la función que estoy cumpliendo. Yo soy un funcionario, tengo la obligación, por ejemplo, de no admitir que alguien me dé una especie de recompensa, porque está tipificado como delito, por hacer o no hacer tal cosa que es propia de mis funciones, de mis deberes, ¿no? Entonces ahí aparece una gama de delitos incluso que están previstos y que determinan, bueno, pueden determinar sanciones al funcionario, incluso que lleguen a su expulsión, ¿no? Por ejemplo. O sea, a ver, funcionario, tengo derecho a cobrar el salario, por ejemplo, tengo derecho a tener un periodo de descanso anual, por ejemplo, a cumplir un horario determinado, o sea, también dependerá del tipo de función que ejerza, pero a cumplir un horario determinado, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y tengo el deber de actuar lealmente, de hacer para lo cual he sido designado, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces, sujeto activo, el que tiene el derecho, la potestad, el derecho, etcétera. Sujeto pasivo, el que está sometido a esta relación. Nosotros podríamos acá hacer, no lo tengo hecho, una especie de dibujo entre dos, hagamos, digamos, un cuadradito y otro cuadradito. Al primero le ponemos SA, sujeto activo, al otro le ponemos SP, sujeto pasivo. También esas iniciales nos sirven para hablar de situación activa y situación pasiva. Este, y tiene que ver con esto que hemos dicho. El activo tiene la potestad, el pasivo tiene el deber. Hay vínculos, hay relaciones jurídicas donde aparece esta especie, se habla de relaciones sinalagmáticas, donde aparece una doble condición. O sea, ejemplo de la compraventa. Yo qué sé, vendo mi auto. Tengo el derecho a recibir el precio de eso que vendí, y el otro tiene el deber, contraparte, digamos, tiene el deber de, enseguida, Maximiliano, mirá, un tocayo eh, tengo decíamos, el derecho a recibir lo que compré y el deber de pagar el precio. Y el otro, a la inversa, tiene el deber, a ver, me perdí. Yo tengo, dijimos, el derecho, no, a ver, el derecho a recibir el precio, el deber a entregar la cosa que vendí, y el otro, lo contrario, digamos, lo contrario, tiene el derecho de recibir el objeto que me vendieron y el deber de pagar el precio. Bien, Maximiliano, no vi el apellido, adelante. Había Gracias, doctor. Yo quería Silvestre, preguntar ahí. que puede ser cierto que según la estructura que planteaba Kelsen, de Mm. si es A, es B y si no C, siendo A
el derecho, por ejemplo, ve el deber o el compromiso y sé la sanción, que esto que pasa en la compraventa puede pasar con un montón de cosas más también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, primera cosa, una corrección. No es a el derecho en la visión de Kelsen, lo vamos a ver enseguida. Este, el esquema es correcto. Ahora, A es la situación que se da. Si es cierto que yo soy un funcionario, entonces debo comportarme de tal manera. Y eso es B, que es la conducta esperada. Y si no la cumplo, entonces ahí aparece C, que es la sanción. Entonces, esto se aplica al derecho penal claramente, se aplica al derecho administrativo también, el derecho de los funcionarios que tienen un cúmulo de obligaciones y la consecuencia de cumplirlas bien es que se mantiene, que cumple, que si no las cumple tendrá determinado tipo de consecuencias, etcétera. A veces uno depende a veces de el grado de, digamos, lo más o menos estricto que sea el superior. De repente el superior no te deja pasar una. De repente dice, bueno, que sea la última vez y miro para el costado, por ejemplo. Pero el esquema ese es así. Si A es, o sea, si hay una situación, si yo soy funcionario, si yo soy una persona, ¿no? Debo respetar la vida de mi propio, que no puedo salir a decir me cayó mal, entonces le pego un tiro, ¿no? No corresponde, no está bien, será sancionado, que esa es C, es la última parte. No sé si esto es, la respuesta es es suficiente o Gracias, satisfactoria Jaime. y seguimos. Impecable. Bárbaro. Bueno, acá tenemos dos conceptos que arrancan por la misma palabra, derecho. Esto a veces pasa donde de pronto términos similares reflejan realidades que por lo general están cercanas, están vinculadas, pero de pronto no son exactamente lo mismo. Yo hice un análisis sobre qué es para nuestro derecho nación, nacionalidad, etcétera, y creo haber descubierto que de pronto la palabra habla de cosas que están cerca, que son afines, pero que no son exactamente lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, si hablamos de nacionalidad, yo creo hay quien me lo ha discutido, pero en fin, sigo creyendo, que si uno dice, bueno, ¿cuál es la nacionalidad? Es el lugar de donde naciste, ¿no? Yo soy oriental porque nací en un sector del planeta que está al oriente del río Uruguay. Entonces soy oriental, soy uruguayo, etcétera, ¿no? No somos muchos, pero somos unos cuantos. Ahora, también nación hablaremos de esto en su oportunidad, también la nación es la titular de la soberanía, es como una especie de órgano, es el conjunto de los ciudadanos. Y vean ustedes que ciudadanos tenemos ciudadanos naturales, que son los que nacieron, o los hijos, o no nacieron y son hijos de padre o madre oriental, y también integran y votan y pueden cambiar, digo, no ellos solos, ¿no? Pero participar de la nación en el sentido de que pueden votar en un plebiscito constitucional y cambiar la constitución. Los ciudadanos legales, que son los extranjeros que solicitaron, adoptaron la ciudadanía legal, ¿no? Pero el ciudadano legal, cumplido el tiempo que se le exige, etcétera, no me voy a detener ahora en eso porque quiero seguir con el tema que estamos desarrollando, pero a ver, su voto vale igual que el mío, digamos, que nací en el hospital italiano, allí en Boulevard cerca de 18 de julio, su voto vale igual que el mío.
nació en España, nació en Italia, vino hace 15 años, está viviendo acá, o sea, ¿no? Lo que no puede ser presidente o vicepresidente, porque para eso hay que ser ciudadano, natural, ¿no? Con una peculiaridad, de repente que se postula, nació, vaya a saber dónde, pero es hijo de, pongámosle, madre oriental y por tanto se le reconoce la ciudadanía natural. Al otro, que vino cuando tenía 2 años y que se enamoró del país y que tiene una cultura fin y que ha escrito libros de historia nacional, por ejemplo, ¿no? Y todo ello, bueno, puede ser ministro, puede ser senador, puede integrar las Fuerzas Armadas, puede todo, no puede ser presidente. Este, no deja de sonar un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, eh, acá tenemos lo que decía Maximiliano. Si A es, debe ser B, si B no es, entonces C, y C es la sanción. Y acá tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden ver, ¿no? No vale la pena que yo los lea, ustedes lo tienen delante de los ojos, pero por lo menos uno, ¿no? Este, si alquilo una casa, un inmueble, debo pagar el alquiler. Y si no lo hago, me darán el desalojo, me darán un juicio ejecutivo para cobrar las cosas. Si hay una garantía depositada en el banco hipotecario, entonces trataré de cobrar lo que me deben con esa garantía, etcétera, etcétera. Por ahí viene el tema de la sanción. Yo diría, esto podrá ser opinable, pero yo diría que no siempre la sanción tiene, digamos, la forma de un castigo. Es decir, no siempre la sanción es una pena, no siempre la sanción es el funcionario que no hizo las cosas en forma debida, bueno, le metieron una suspensión de 20 días, ¿no? Eso es una sanción, un castigo. Ahora, en estos ejemplos que estamos manejando, es algo más que la idea del castigo. Es el hecho de que haya un juez que me imponga, que saque de mi patrimonio determinados bienes para pagar la deuda que tengo con una persona a la que no le pagué lo que contractualmente habíamos acordado. Y bueno, el comiso, por ejemplo, en determinadas circunstancias, ¿no? Allí tenemos un ejemplo, el que trae un animal de contrabando, entonces lo trae escondido, lo agarran, no puede entrarlo de esa manera y bueno, se lo decomisan y terminará en un zoológico, en algún lugar de ese tipo, ¿no? Bueno, eh, el tema de las normas es que normas hay muchas. Hablábamos de Kelsen. Kelsen decía que el Estado es esa especie de océano de normas, el conjunto de las normas, y decía, está bien, son todas, también es una norma lo que impone un juez frente a una situación concreta, pero tenemos que reconocer una jerarquía de las normas, o sea, una especie de pirámide, en la que, ¿por qué pirámide? Porque en la cúspide hay muy poca cosa, prácticamente podemos decir hay una norma o un conjunto de normas que son la Constitución. Por debajo, eh, cuanto más abajo estamos, más cantidad hay. Por ejemplo, decimos, bueno, acá hay normas individualizadas, que son las que el juez dispuso después de estudiar cuál es el derecho aplicable a tal situación. Tenemos relaciones jurídicas determinadas por una decisión específica del jefe de la oficina tal o cual o del ministro tal o cual, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahí hay reglas que pautan en fin, la conducta de la gente también. Entonces tienen la calidad de normas, pero podemos hacer una pirámide. Y lo que Kelsen ha hecho, ha propuesto, digamos, es lo que vamos a ver enseguida. Pero digamos, ¿por qué pirámides? Porque las de abajo son muchas
y son más concretas. Las de arriba, a medida que vamos ascendiendo en esta especie de triángulo, de pirámide, de montaña, si quieren, de no, a medida que vamos subiendo son más genéricas, y son menos normas. Entonces, a ver, a la cabeza está la Constitución. Aquí hay en la Constitución algunas bases, algunos principios, que después lo de abajo se debe compadecer, con esto, ¿no? Debe haber una coherencia entre las normas inferiores, que tienen menor jerarquía, y las superiores, que son las que establecen el marco. A veces no resuelven cada tema en concreto, pero establecen el marco correspondiente, para el dictado también de las normas inferiores. ¿Y qué se da? Se da esta circunstancia. Si la norma inferior dice algo contrario a lo que dice la norma superior, habrá mecanismos de control que hagan privar la norma superior. Ejemplo concreto, más concreto de esto. Si una ley es por razones de forma o razones de contenido, una ley contradice lo que dice la Constitución, entonces hay un mecanismo de control a cargo de la Suprema Corte de Justicia que establece, esta ley es inconstitucional, no se aplica en este caso a instancias de quien planteó la inconstitucionalidad, que es, por ejemplo, alguien que está interesado en que le apliquen la Constitución y no la ley, ¿no? Normas constitucionales, bueno, los derechos constitucionales, la libertad, la igualdad, el derecho, por ejemplo, a tener una vivienda decorosa. Ahí está el problema de que si esa norma cómo se aplica, ¿no? Es una norma programática que le está diciendo al legislador y a las autoridades en general, bueno, el Estado no puede desatenderse del problema de la vivienda. Bah, hay un Ministerio de Vivienda, está este, la, la Agencia Nacional de Vivienda, hay planes en el Banco Hipotecario que tienden a qué, que tienden a consagrar esta especie de derecho a la vivienda decorosa. Ahora, ¿implica esto? Este es un tema que se ha planteado. ¿Implica esto mi derecho a decir, bueno, mire, me dieron desalojo, mi esposa me echó de la casa, qué sé yo, no tengo dónde vivir? Voy al Ministerio de Vivienda a decir, vengo a que me dé la llave de una casita. Probablemente me pueda anotar en una lista y verán si mi situación social determina o no determina que me pueda ser acreedora, que el Estado me apoye en eso o no, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero es una norma programática. En general se ha sostenido, que no me da el derecho acá vengo a ver, señor ministro, señora ministra, ahora vengo a que me dé mi casa, porque tengo derecho a una casa. Aparentemente no llegamos tan lejos, pero han habido alguna sentencia de amparo en materia de familia donde prácticamente, se obligaba al Estado a otorgar, eran situaciones en las cuales había, por ejemplo, niños que estaban sin techo, ¿no? En hogares uniparentales, la madre con dos, tres, cuatro niños, y bueno, y entonces la justicia entendió en ese caso que correspondía obligar al Estado a que entregara una casa. ¿El Estado qué dice? Dice, bueno, está bien, yo tengo estos planes, tengo estas cosas, pero no tengo una casa para cada interesado. Y es todo un tema, es un tema complicado, digamos, pero de alguna manera, lo comparto con ustedes porque también es parte de la problemática. El derecho no está en las nubes, está sobre el mundo real, y entonces estas realidades también, este, hay que tenerlas presentes. Bueno, acá está un poco el esquema que estamos diciendo. Ahí tenemos, ¿no? Esta es la pirámide, famosa pirámide. Acá
han aparecido matices, ¿no? Hay algún colega que dice, bueno, Constitución, pero es el nivel superior del ordenamiento jurídico, que es lo que también representa está representando esa pirámide. Este, pero hay algo más que la Constitución. Está la Constitución y hay un marco en torno a la Constitución, el marco de constitucionalidad, lo que dicen los tratados internacionales en materia de derechos, por ejemplo, que se ubican también, incluso algunos dicen, hasta se ubican por encima, ¿no? Yo sobre esto creo que hay que ser cauteloso, ¿no? No, tampoco es cuestión de, inventé una cosa y entonces, a ver, la experiencia indica que los tratados internacionales no dicen cosas distintas a lo que dice la Constitución, y además nosotros tenemos en nuestra Constitución alguna puerta o ventana de entrada, por ejemplo, el artículo 72, que dice, que es un artículo importante, muy mencionado, lo quiero leer textualmente: la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. La forma republicana de gobierno es una manera de aludir al sistema democrático, digamos. Entonces, a ver, no tenemos consagrado a título expreso la separación de poderes, pero es propio del sistema democrático de gobierno, y entonces probablemente ustedes se encuentren con alguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice tal cosa vulnera la separación de poderes, por tanto hay que tal cosa, tal ley, o tal decreto de la Junta Departamental, hay que reconocer este principio constitucional que no está escrito a título expreso, pero que es parte del sistema constitucional nacional. Eh, Me estoy acordando de algún ejemplo donde ha habido incluso alguna jurisprudencia oscilante, ¿no? O sea, se dijo tal cosa por la Corte, después la Corte con una integración distinta dijo una cosa diferente, ¿no? Concretamente esto se dio cuando se aprueba la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que fue una ley que tuvo naturalmente sus defensores, entre ellos el Poder Ejecutivo que la propuso, el Poder Legislativo que la votó y el Poder Ejecutivo que la promulgó, pero fue muy cuestionada. Y allí, para manejar un ejemplo concreto, ¿no? Allí se planteó incluso de oficio que algún aspecto de la ley vulneraba la separación de poderes. ¿Qué era esto? La ley, en un artículo cuarto, establecía, es decir, pretendió ser una especie de amnistía después cuando, a partir de 1985, la posición fue, bueno, demos vuelta a la hoja, hemos vivido cosas espantosas, ha habido de autoría múltiple, ¿no? Este, Aprobemos una amnistía por un lado, en algún momento se habló de amnistiar a todos los que habían sido actores de esa realidad. Hubo quien dijo, no, nosotros no, acá nosotros no cometimos ningún delito, desde el punto de vista del ejército, de las Fuerzas Armadas, acá lo que hicimos fue cumplir con nuestra función, estábamos en guerra, qué sé yo, bueno. Y después se aprobó esta norma. Y lo que ahí decía en ese artículo era que el juez que tuviera una causa vinculada a presuntos abusos en la represión, en fin, de determinados delitos, etcétera, le iba a consultar al Poder Ejecutivo si el hecho había sido o no había sido cumplido en ocasión del cumplimiento de la función pública, ¿no? Y bueno, allí hubo un planteo de inconstitucionalidad, porque se dijo que, bueno, entonces la justicia está dependiendo de lo que diga el Poder Ejecutivo. Eh,
lo que la Corte dijo en una primera sentencia fue lo siguiente. Dijo, esto es una amnistía, cosa que también se ha discutido. Esto es una amnistía y se podía haber amnistiado, por ejemplo, todos los delitos que hubiesen cometido todas las personas durante tal o cual tiempo. Y se podía haber limitado esa generalidad, ¿no? Pero el que puede lo más puede lo menos. Entonces, si se podía haber amnistiado todo, se pudo también haber amnistiado esto condicionado al informe del que no era el mando de la época, el mando actual, pero que a ver si efectivamente esto que pudo haber sido un grosero exceso, fue cumplido o no fue cumplido. Y la Corte dijo esto no es inconstitucional. Con los años, con a veces los cambios de viento, incluso en la organización del Estado, cambió la jurisprudencia y hubo quien dijo, no, efectivamente esto es una vulneración, el argumento anterior no me convence, no me sirve, esto es inconstitucional en tal o cual, en ese aspecto, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Volvemos a la pirámide, ¿no? Ahí tenemos constitución, de ahí para abajo. Este, También es cierto que el concepto del marco constitucional, que es la Constitución más lo demás, no es ajeno a lo que dice la Constitución. Ahí tenemos el artículo 72, tenemos también el artículo 332 que establece que no hay, no dejarán de aplicarse las normas constitucionales. Yo creo que esto comprende las que entran por la ventana del artículo 72 también. Creo que no hay discusión sobre esto que estoy diciendo. Y hay que buscar un mecanismo que permite la aplicación de la norma constitucional, aunque no esté reglamentada, ¿no? Entonces hay que ocurrir este, a los fundamentos de las leyes análogas, a la doctrina más recibida, etcétera, para llegar a la solución adecuada. O sea, ¿y qué es la solución adecuada? Bueno, descubrir qué es lo que la Constitución me está diciendo, qué es lo que el constituyente quiso consagrar. Entonces no dejemos de aplicarlo porque he descubierto que le falta, que hay una palabra que no está clara o que la palabra no existe, pero entonces no la aplico. No, hay que aplicarla igual, ¿no? O sea, bueno, muy bien. Este, bien, son cerca de las 9. Eh, Podemos hacer lo siguiente, este, tomarnos un 5 minutos, algo así, de paréntesis para entrar al tema siguiente, un poco para descansar un poquito, ¿no? No, que ustedes no estén sometidos a una especie de masa, y yo tomaría algo para aclarar la voz, ¿les parece? Son las 8:55, nos volvemos a juntar 9:05 aproximadamente. Impecable, profe. Ahí se ve, creo, ¿no? Sí, se Sí, ve. profe. Sí, Ah, profesor. bueno. Eh, Vamos a conversar ahora, vamos a tratar de afinar un poco la idea de la distinción entre derecho público y derecho privado. Primera comentario en torno a esto que podemos hacer es esto del derecho objetivo y el derecho subjetivo. O sea, el derecho objetivo es el cúmulo, esa especie de océano, ¿no? Que yo les decía, de normas
el conjunto de normas que rigen la conducta, sanción mediante, en fin, lo que vimos hace un instante. Y el derecho subjetivo es el derecho de cada sujeto tiene que ver con la idea del sujeto activo, ¿no? Que acabamos también de mencionar. O sea, es mi derecho a la vida, al patrimonio, a tener un patrimonio, a la libertad de expresión, a la libertad de cultos, bueno, la libertad de expresión dijimos, el derecho a la educación, el derecho al alimento, en fin, todo ese tipo de cosas. El derecho al alimento que obviamente está vinculado con el derecho a la vida, con el derecho a la salud también, ¿no? Este, entonces, bueno, primera distinción, ¿no? El derecho objetivo es lo que hay, lo que tenemos, y dentro del derecho subjetivo aparecerán nuestros derechos como sujetos que somos, como individuos de la especie humana. Habrá situaciones distintas, o sea, yo tengo derecho o la potestad o la posibilidad de votar. El niño que tiene 10 años no la tiene porque todavía no ha llegado a la edad mínima para poder ejercer ese derecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esto que decíamos hoy, esto está vinculado a lo que decíamos, la relación jurídica, sujeto activo y sujeto pasivo, situación activa, que es la del sujeto activo, y situación pasiva, que es la del sujeto pasivo. O sea, acá tenemos algunos conceptos. La relación jurídica, que es un vínculo entre uno no, entre dos, no uno no, pero entre dos sujetos o más sujetos, ¿no? Porque a veces el tema es un poco más complejo. Claramente, yo tengo derecho a la educación. Bueno, el Estado me tendrá que brindar de alguna manera mecanismos para poder ejercer ese derecho y ese tipo de razonamiento. Eh, en este marco de las relaciones jurídicas se plantea eh, vamos a ver que todo es más o menos relativo, ¿no? Pero se plantea una distinción entre derecho público y derecho privado. O sea, se dice, bueno, hablamos de un océano, pero podemos hacer una especie de parteaguas acá, ¿no? De este lado pongo el derecho público, de este lado pongo el derecho privado, y hay criterios para distinguir, para decir, que se han manejado para distinguir entre derecho público y derecho privado. La pregunta que aparece allí al final es si en realidad tiene sentido la distinción, ¿no? Es un pequeño, en fin, interrogante que uno se hace por lo siguiente, porque uno podría decir, bueno, en forma típica, derecho público, bueno, la organización del Estado, los derechos cívicos, por ejemplo, que son parte del contenido de la Constitución, que es en definitiva el objeto de este curso, de estos intercambios. Pero a medida que la cosa se vuelve más compleja, aparecen dudas sobre dónde poner tal cosa y si tiene sentido, porque uno puede, por ejemplo, razonablemente decir lo siguiente, a ver, el derecho es uno solo. No, ¿dónde está el límite? Porque yo puedo decir, bueno, la compraventa, por ejemplo, es un contrato, está en el Código Civil, está regulada en el Código de Comercio, eso es derecho privado. Sí, es derecho privado, pero tiene que ver con el derecho de propiedad también, ¿no? O sea, si a mí me reconocen, por ejemplo, el derecho de propiedad, significa que las cosas que están en mi patrimonio las puedo vender, las puedo comprar, o sea, si mañana me dicen, no, usted no puede, por ejemplo, vender tal cosa porque, yo qué sé, cualquier argumento más o menos disparatado que a ustedes se les ocurra, ¿no? Entonces, a ver, pero perdón, ¿por qué no puedo vender lo que es mío? Por ejemplo. Ahora, también dependerá de qué es lo que estoy vendiendo, ¿no? Y qué es lo que considero mío. Una cosa es, estoy pensando,
en la casa, en el auto, en, yo qué sé, supongamos un cuadro que tengo acá, eso es una cosa. De repente lo que pretendo es vender otro tipo de sustancias que están prohibidas, yo qué sé, etcétera. Alguien había pedido la palabra. Yo, profesor, no, que iba a decir también que la diferencia que pone Corseñac entre Sí. derecho público y derecho privado lo ve más como algo metodológico, porque él dice que Exacto. bueno, que el derecho es uno solo, pero Mm, como una manera para poderlo estudiar o analizar, ahí se divide, que por eso él mismo escribía un libro sobre derecho público, como algo metodológico, él mm. dividía derecho público a derecho privado. Sí, de acuerdo. Yo digo, el mismo concepto dicho de otra manera, es el siguiente, que más que un tema metodológico, no estoy diciendo que no sea correcto, ¿no? Pero yo diría, hay un tema didáctico detrás de esto. O sea, yo sé que si estamos hablando de derecho público, de derecho constitucional, por ejemplo, de derecho público, voy a hablar del Estado, del papel del Estado, lo que el Estado hace, lo que debe hacer, etcétera. Y no voy a hablar, por ejemplo, de la compraventa o de la disolución del matrimonio, ¿no? Pero ¿dónde están los límites? Es decir, yo sé que ustedes tendrán ahora un curso paralelo a esto, supongo, de derecho privado, de derecho civil, no sé cómo se llama a esta altura. Cuando yo estudiaba hablábamos de civil, civil primer año y eso, ¿no? Este, Después creo que se habló de derecho privado en la misma manera que esta materia se llamaba derecho público primer curso, que era derecho constitucional. Ahora es personas, profe. Personas, bueno, magnífico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, digamos, por un tema hasta de comodidad, eh, personas es derecho privado, ¿no? Entonces ahí el tema de la minoridad, el tema de los derechos de los padres en cuanto a la tenencia de los hijos, menores, etcétera, ¿no? Todo eso está ubicado allí. Ahora, claro, está íntimamente vinculado con los derechos humanos, de los derechos de la persona, ¿no? O sea, eso me lleva a decir, ¿tiene sentido la distinción? Y bueno, tiene sentido desde el punto de vista, me permite decir, bueno, yo sé que si voy a un curso de derecho privado, me llevo el Código Civil y la Constitución la dejo en casa. De repente la necesitaría igual, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, criterios que se han manejado, todos tienen su crítica. Allí hay una pequeña listita. Esto está tomado de eh, un trabajo sobre derecho administrativo, una obra sobre derecho administrativo, este, de un profesor, ahora no me está saliendo el nombre, la tengo por ahí, ¿dónde andará? Bueno, no importa. Entonces, Jaime, primer criterio, vayamos, criterio orgánico. Jaime, Ah, sí, de todos modos, esto lo podemos leer en Corseñac, que está bien. sí, está bien, son a veces miradas, maneras de expresarse. Sí, sí, a ver, Corseñac está bien. Hay otros autores, ¿no? Pero No, porque Corseñac está bien. Correa tiene un si por curso en dos ahí, tomos. Sí. si por ahí hay algo que esté específicamente en el material que usted está diciendo que no dijo el autor, estaría bueno como que saberlo porque si estudio Corseñac y después tiene algo diferente, y las preguntas o nada, para poder ser bien específico de dónde estudiar y después. No, a ver, yo sigo diciendo, nada de lo que digan según Corseñac va a estar mal. Uno podrá incluso decir, bueno, yo tengo una mirada un poquito distinta, pero acá no hay verdades oficiales, lo que se puede, digamos, sancionar es el disparate, pero no otra cosa. Hablando del disparate, me acuerdo, esto sucedió en no sé si en un parcial, en un examen, eso no me acuerdo.
pero la pregunta era mecanismos para la reforma de la Constitución, o sea, el artículo 331, que es un artículo extenso, a veces con alguna complicación, pero es eso, es lo que tenemos. Y la respuesta, viste, a veces te regalan una anécdota, ¿no? La respuesta del estudiante que perdió, pero no por eso, perdió por eso y por todo lo demás, decía, bueno, hay un mecanismo rápido para cambiar la Constitución que es dar un golpe de Estado, ¿no? Y entonces, yo dije, qué original, ¿no? Pero me parece que no va por ahí la cosa, ¿no? Bueno. No, no, a ver, nada de lo que dice Corseñac va a estar mal. Está también el trabajo, hay una obra de Rubén Correa, que fue profesor de esta materia por años, ¿no? Un poco he sido su sucesor en el instituto como director del instituto, está todo bien y además, a ver, no, lo que no vamos a hacer nunca es decir, ah, bueno, como tiene una opinión distinta, entonces está equivocado. Salvo que la opinión distinta sea una postura racista o alguna locura de ese tipo, si no, no va a haber ningún problema. Bueno, sí, Maximiliano, Jaime, una pregunta capaz que va bastante errada, pero a ver, respecto al no hay ningún segundo punto, problema. gracias. Tenemos Cuando derecho a dice, equivocarnos también. bien ahí, Dale. cuando dice, si intervienen sujetos de derecho público respecto al Sí. criterio, ¿no? Puede ser que a veces el Estado participe con una suerte de particular cuando, por ejemplo, el Estado realiza acciones de compraventa o cosas por el estilo, Ah, o puede no es ser, así. claro. Sí, 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 por supuesto. Es decir, es más, tal vez esa sea la crítica que uno le puede hacer a este criterio, digamos. Yo creo que este criterio, a ver si en esto adelanto un poco la explicación y creo que la exposición y creo que ahí está la explicación de esto que estamos hablando. Eh, esto es una cosa, este criterio, digamos, es una cosa muy lineal, muy clara, pero tiene algún agujero en la quilla, digamos, ¿no? Entonces, que determina que el criterio no sea suficiente. Puede ayudar a entender, estábamos hablando hoy de criterios didácticos, de una manera de organización, bueno, contribuye, digamos, pero ¿cuál sería la idea? Bueno, si interviene el Estado, estoy en una relación de derecho público. Entonces, ¿en qué estoy pensando? Yo estoy pensando en el Estado legislador, en el Estado, este, un ejemplo típico de esto, la expropiación. O sea, supongamos, soy dueño de un predio o de un inmueble, viene el Estado, viene ANEP, por ejemplo, y dice, tenemos que instalar allí un centro educativo, o bien el Estado dice, necesitamos hacer una comisaría, por ejemplo, ¿no? Y entonces necesitamos ese inmueble. Dígame, ¿no me lo vende? No, no se lo vendo porque no, yo lo necesito, me sirve. Bueno, no me lo vende, no se preocupe, vamos a disponer la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Es imponer un traslado de la propiedad de un particular al Estado pagándole, esto no es gratis, ¿no? Pagándole una justa y previa compensación, que puede comprender el valor del metro cuadrado multiplicado por los metros cuadrados que sean, y yo creo que algo más que eso. O sea, eventualmente alguien puede decir, bueno, pero usted me está privando de un inmueble que tiene un valor afectivo, que acá se criaron mis padres, sí, está bien, mis padres, mis abuelos, etcétera, y usted ahora me lo viene a sacar, ¿no? Va. Sí, porque lo necesitamos, porque tenemos que hacer una carretera que pasa por ahí, por ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo.
Em, yo creo que es un buen ejemplo de lo que es ese vínculo público con el Estado que viene y me impone una solución aunque a mí no me guste. Me dice, te vamos a pagar, eso sí, un valor justo, adecuado. Ustedes saben que en los procedimientos de expropiación, el interesado, el que era el dueño anterior, etcétera, no puede prácticamente discutir o podrá discutirlo, podrá tratar de que desista, diga, bueno, mire, me arma un lío brutal, ¿por qué no va? ¿Por qué no agarra la casa del vecino que tiene otros medios? Eso podrá plantearse, no sé con qué éxito, pero digo, formalmente uno no puede discutir eso, lo que puede discutir es el valor de la compensación. Entonces, el juicio de expropiación prácticamente de lo que trata es del valor, no de lo otro. Bueno, entonces acá estaríamos con este criterio. Vean que al final pongo, dice crítica al criterio. Con este criterio, este, cuando intervienen los gobernantes, cuando interviene el Estado, etcétera, déjenme redondear esta idea y ahora enseguida le dan a Dible. Este, cuál es la crítica? La crítica es esta, que se le puede aplicar. Supongamos esto, yo estoy en un centro de educación privada, una de las universidades privadas. Supongamos que viene un profesor y dice, necesito un marcador para escribir unas cosas en el pizarrón. Ah, no tenemos, dice, viene el secretario y le dice a un funcionario, mira, anda al kiosco de la esquina o a la librería y tráete un marcador para facilitar las cosas. ¿Es un vínculo público o es un vínculo privado? Es un vínculo privado, porque está hecho con una entidad privada, que es ese centro educativo, etcétera, ¿no? Este, claramente, ¿dónde está lo público? No está en ningún lado. Ahora, supongamos que esto pasa exactamente lo mismo en un liceo estatal, en Udelar, ¿no? Entonces va el secretario, compra el marcador, le entrega el marcador, exactamente la misma cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Este es un vínculo público y este es un vínculo privado. No tiene sentido, me parece. Si es exactamente lo mismo. Y ahí está la crítica. Ahí está la crítica. Em, bueno, Entonces, no, lo que yo digo es el sujeto. No, me quedé pensando porque había algo que quería agregar. En este tipo de cosas, de repente hay una diferencia, porque es verdad que si el secretario del liceo público, el liceo Rodó, digamos, por ejemplo, el secretario del liceo público, manda al funcionario, bueno, va, tomar plata de la caja chica, llévate 200 pesos, compra eso, tráeme el vuelto. Chao, igual que el otro. Ahora, supongamos otra situación, que en vez de comprar uno, ANEP compra para todos los centros de enseñanza, o sea, primaria, secundaria, educación técnica, formación docente, o sea, dice, ya que compramos un paquete grande, nos va a salir más barato por unidad, etcétera. Y entonces ahí entramos en un procedimiento distinto, porque el monto determina que haya que pensar en una licitación pública, por ejemplo, que es un mecanismo de contratación que termina en una compraventa, por ejemplo, pero por el monto hay que ir a eso. ¿Para qué hay que ir a eso? Para recibir la mejor oferta que esté en el mercado, o sea, es invitar a todo el mundo que tenga la posibilidad de vender a presentarse. Eso le viene bien a la administración porque obtiene la competencia, determina que compre o más barato, o mejor calidad, etcétera. Incluso ahí el precio no es el único factor, el precio es un factor más, pero de repente hay tal cosa que me sale un 5% más, pero es de una calidad muy superior, falla menos, tiene respaldo técnico, qué sé yo, ¿no? Buah. Entonces, ahí está un poco ¿Y cuál es la diferencia? Ah, no, acá seguí un procedimiento establecido por el derecho financiero, que es la manera en que el Estado compra. O sea, las pequeñas compras no.
va con la plata de la caja chica. Pero las grandes, lo que supera determinado valor, me quedé pensando valor máximo, valor mínimo, diríamos, lo que supera determinado valor, se compra de determinada manera, salvo que el producto haya un único proveedor. Hay razones por las cuales se puede igual ir a la compra directa, porque por el tipo de compra, por el tipo de elementos, etcétera. Bueno, ¿quién había pedido la palabra? Adelante. Era yo. Me había quedado con lo que consultó una compañera de que en realidad Corseñac los toma por otro nombre y quería preguntarte de qué autor lo había sacado vos para ponerlo como si fuera un paralelismo, por ejemplo. O sea, el criterio orgánico que refiere a esto que vos estás hablando Sí. sería el segundo criterio en el libro de Corseñac, porque van a lo mismo. No, pero digo, en serio, no se compliquen. El autor del que yo saqué esto, pero digo, no es el único, ¿no? Es Pratt. Pratt fue profesor de Derecho Administrativo y tenía por allí descrito un poco esto de los cuatro criterios que vamos a comentar. Pero no interesa, a ver, no interesa memorizar, interesa razonarlo, digamos, ¿no? De manera que no se compliquen, lo que digan razonablemente estará bien. No hay problema en ese sentido. Bueno, entonces ahí tenemos. Bueno, la idea de que yo compro, digo, que yo negocio con el Estado, que interviene el Estado puede intervenir exactamente igual que un privado dentro de determinado marco. Dentro, ahora, superado el marco, habiendo un insumo nuevo, habiendo un componente distinto, habrá reglas distintas. Además, bueno, pero me reservo con esta idea me reservo quiero hablar de los criterios y después les voy a decir algo más. ¿Cómo me parece a mí el desarrollo del derecho, que cada vez se hace más complicado porque hay más normas, porque hay nuevas ramas, etcétera, determina, a veces diluye las diferencias? Tal vez, yo que sé, en 1910 fuera más fácil decir, bueno, esto es público, esto es el Estado, esto es una cosa entre particulares, vino fulano de tal, puso, yo que sé, un bar, está vendiendo refrescos en el bar y alguna otra cosa, es privado, eso no está regulado. Después empieza la regulación. Ejemplo, después vienen los controles de bromatología, y ahí tenemos derecho público. Por ejemplo, ahí tenemos defensa del consumidor y ahí tenemos derecho público. Bueno, me adelanté, lo iba a decir al final, pero lo dejo y después volvemos sobre él. Después, un criterio formal, decía criterio formal o de creación de los vínculos. Quizás lo más comprensible sea hablar de criterio formal. ¿Qué significa esto? Hay un determinado camino, un procedimiento para la creación del vínculo jurídico, de la relación jurídica, que determina, que permite, yo creo que es mejor que el anterior, permite decir, bueno, esto es derecho público, porque se sigue esta especie de ritual, digamos, ¿no? Pasa, ejemplo, para seguir con el ejemplo que manejamos, ¿no? Ah, no, para esto, mirá que cuánto vas a gastar, qué vas a hacer, tanto, bueno, tenés que ir a la licitación pública, porque por ese monto no es lo mismo, no sé, comprar un tomógrafo que comprar un marcador en el kiosco de la esquina, por el monto, por la cantidad de dinero que está comprometida. Entonces el tomógrafo, a ver, es una cosa valiosa, sale tanto, hay que ver qué ofertas hay en el mercado, quién está en condiciones de proponer, de hacer una propuesta, etcétera, etcétera. Bueno, acá el tema de la forma, esto se va a vincular un poco con el segundo y se superpone. Eh,
cuando hablamos de forma, estamos hablando en general de procedimientos. Hay un procedimiento para la elaboración de las leyes. Bueno, si no se siguió el procedimiento adecuado, habrá una inconstitucionalidad por razones formales, por ejemplo, ¿no? Concepto distinto a la inconstitucionalidad por razones de contenido. Bueno, entonces están impuestas en forma coactiva, están impuestas unilateralmente, naturalmente por el Estado, que es el que puede imponer. En cambio, en el caso del derecho privado, lo que tenemos es una igualdad entre las partes, la autonomía de la voluntad. Mire, usted quiere comprar, quiere que yo le venda tal cosa, bueno, yo se la vendo, sale tanto. Ah, no, pero escuche, ese valor no, es una locura. Bueno, no le sirve, no lo compre, por ejemplo. O sabe una cosa, le voy a bajar, está bien, me cayó simpático, en vez de pedirle 100 se lo dejo en 80. Y lléveselo, ¿no? Por ejemplo, no sé. Creo que yo les conté el tema cuando estábamos en Roma, el tema del barquito con los remeros y todo eso, ¿no? Que el muchacho que los vendía entró, ¿cuánto quiere pagar? Le digo, no, no, mire, yo estoy averiguando, no pensaba comprarlo. Y al final bajó él y ahí le digo, estoy reiterando el cuento, le digo a mi esposa, mira, me da vergüenza, pobre tipo, eh, le digo que sí, me lo llevo, porque además me gustó el barquito con los remeros. Bueno, pero esa especie de regateo, esa cosa, bueno, yo te vendo por tanto, y, no, mire, por tanto no, justo tengo la plata, hasta tanto, bueno, déjeme ver, en todo caso firmamos un vale y usted paga la mitad de la diferencia dentro de 6 meses. Todo eso tiene más, yo diría, el aspecto, el bronceado del derecho privado, ¿no? En cambio, lo otro vino de arriba. Este, la crítica que se puede hacer a esto es la siguiente, ¿no? Impuestos en forma coactiva. Bueno, ustedes saben, hay lo que se llama el contrato de adhesión. El contrato de adhesión es lo que yo hago, el contrato de transporte que hago cuando me tomo un ómnibus y no le puedo decir, mire, yo me bajo dentro de 2 paradas, cóbreme el 60% del valor del boleto. El guarda, el que maneja, ya no hay guardas tampoco en general. Alguno queda. Me va a decir, mire, el valor del boleto es o lo paga o se baja del ómnibus. Para ahí no está el Estado. El Estado regula el servicio, ¿no? El transporte, por ejemplo, de ómnibus en Montevideo está considerado un servicio público municipal, de alguna manera concesionado a a las empresas, ¿no? Cucha y las demás. De manera que vean ustedes por ahí, está bien, yo hago el contrato con Kutza, pero alguien le dice a Kutza, usted no puede pagar más que tanto, usted tiene tal control, o sea, cuando quieren modificar el valor del boleto, le preguntan a la intendencia. Y la intendencia autoriza o no autoriza, o sea, acá viene un poco la crítica, o sea, ¿dónde está el límite? ¿Qué es de esto? ¿Qué pongo en el casillero del derecho privado y qué en el derecho público? Y bueno, vuelvo a lo mismo que dijimos. O sea, si estamos hablando del divorcio, del matrimonio, de los deberes con los hijos, del contrato de compraventa, y digo, bueno, eso es derecho civil, está dentro del Código Civil, que es una especie de gran mamotreto, ¿no? Que trata muchos temas, ¿no? En fin, estamos en eso y bueno, pero yo tengo al Estado que está vigilando detrás de eso. O sea, usted no, a ver, esta película no es apta para menores. Lo agarra el inspector al que lo dejó entrar y le mete una multa, o lo clausura, o yo qué sé, ¿no? Entonces ahí estamos de vuelta en las dudas, digamos.
Bueno, la naturaleza de la norma, yo creo que esto se parece bastante a lo anterior. De vuelta aparece el Estado como gran protagonista, entidad soberana, o sea, ¿por qué entidad soberana? Porque está por encima de las demás, porque impone dentro también de sus reglas. No quiere decir que desde el Estado se pueda hacer cualquier cosa, pero eh, viene de arriba, ¿no? Ahí hay una serie de normas de la Constitución para abajo, del marco constitucional para abajo, que están impuestas. Entonces yo no las puedo cambiar, puedo proponer el cambio, le puedo decir al legislador, amigo, che, ¿no te parece que esto debería ser, no sé, tipificado de otra manera y castigado con más severidad, por ejemplo? Y bueno, y le parecerá y capaz que lo toma como iniciativa y lo propone y después no se lo vota, ¿no? Bueno, entonces de vuelta estamos acá. La nota, diríamos, del derecho privado sería ese plano de igualdad. Yo voy y digo, le pago tanto, le regateo, no sé qué. No es tampoco a lo que estamos más acostumbrados. En fin, no sé, me parece. Hay culturas y hay sociedades donde están más afines a esto de discutir. Entonces, yo quiero comprar yo qué sé, un recuerdo, el que me lo vende me pide tanto, sabiendo todo el mundo de que lo voy a terminar comprando por el 60% del valor, si es que estoy dispuesto al regateo, ¿no? Cosa que a mí me revuelve las tripas, pero, pero bueno, cada uno. Este, bueno, y el último criterio a manejar es el del interés protegido. Eh, el derecho público, esto lo decía Ulpiano en el siglo tercero, o sea, estamos lejos. Lo primero no, en realidad no tiene que ver estrictamente con lo que estamos diciendo, pero era una cosa, Ulpiano era uno de esos recopiladores de las decisiones de la justicia, en fin, eso después derivó en determinados textos organizados. Hay un código de Justiniano, después eso atravesó los tiempos, terminó en el código Napoleón y eso modificado también con alteraciones termina en lo que es nuestro Código Civil, por ejemplo, ¿no? Pero de cualquier manera es una regulación que se daba, ¿no? Entonces, él decía en materia de qué es derecho público, el derecho público es lo que le interesa, lo que defiende el interés colectivo, el interés del Estado romano, podríamos decir, el interés del Estado en general, y el derecho privado tiene que ver con el interés de los individuos. O sea, tengo el derecho o tengo el interés de que fulano de tal me venda a un precio razonable un par de zapatos, digamos, ¿no? Ahora, entonces decía, bueno, decía algo más, decía que son dos esferas que no se superponen. En realidad, esto modernamente es bastante relativo también. Esto también merece una crítica porque, a ver, no hay un derecho público a que cualquiera de nosotros que va a comprar un objeto determinado le vendan bien y no lo engañen o no le den una cosa de mala calidad que se rompe a la media hora, por ejemplo. Por algo el Estado ha establecido mecanismos y mecanismos procesales, hay una dirección allí de defensa del consumidor. Entonces yo puedo decir, bueno, mire, me vendieron esto y esto no sirve, me engañaron, ¿no? O no me quisieron engañar, pero me vendieron algo que no sirve, que es una porquería, ¿no? Yo y me imaginaba que por una temporada iba a poder usar lo que iba a usar. O sea, eso de que son dos esferas que se excluyen, yo diría que a esta altura ya no se excluyen tanto. Bueno, acá hay esto simplemente para que lo tengan. Me encontré Norberto Bobbio, es un autor, un politólogo, fue italiano,
que me encontré con una definición sobre esto. Me parece que no perdemos demasiado si le damos un minutito, ¿no? Él decía, el derecho público nació tardíamente. ¿Por qué? Porque primero se reguló las relaciones entre las personas. O sea, querés vender tanto, querés comprar tanto, bueno, tenés que asegurar determinadas condiciones. Lo terrible es cuando en el que querés vender tanto aparezca también la venta de un ser humano, ¿no? El tema de la esclavitud que alguna vez hemos comentado. Bueno, eso obviamente en nuestro medio está absolutamente muerto y enterrado, ¿no? Se supone. Pero bueno. Entonces dice, es una dicotomía, derecho público y privado. O sea, ¿qué significa dicotomía? Dos cosas que se oponen, ¿no? Pero dice, dentro de esta concepción aparecen otras dicotomías. Por ejemplo, el tema de las relaciones. Una cosa es entre los iguales, entonces eso sería derecho privado, y otra cosa es entre los desiguales. O sea, ¿qué es lo desigual? El Estado que puede imponer determinadas conductas, etc. La norma típica del derecho público es la ley. Es eso que viene el Estado y te impone, y uno está, ¿no? Como tortuga de aljibe, esperando el baldazo, ¿no? Me viene, me cae arriba. Eh, en cambio, la norma típica del vínculo privado es el contrato. O sea, se supone teóricamente un intercambio entre iguales, que dice te vendo a tanto, te compro a tanto, te doy tal plazo para pagar, por ejemplo, etc. Claro, uno dice, el contrato es un acuerdo entre iguales o el contrato es el precio del boleto son 50 pesos y si no te sirve, bajate y anda caminando. Bueno, hace otra distinción, la justicia conmutativa entre las partes, que tiene que ver con lo que ya hemos dicho, ¿no? El contrato, yo te vendo, vos me comprás, y la distributiva entre el todo y las partes. O sea, esto supone, bueno, por ejemplo, hay una bolsa común que se nutre con los tributos, con los precios de los bienes que el Estado nos vende, y de esa bolsa de alguna manera lo distribuyo. Entonces digo, bueno, estos fondos, acá hay un fondo que está en rentas especiales, tantos millones de tanto los necesito para la Universidad de la República, por ejemplo, ¿no? O para NEP o para ACE esa Administración de los Servicios de Salud del Estado, o sea, los hospitales públicos, que en su momento dependían del Estado central, del Poder Ejecutivo, del Ministerio, a través del Ministerio de Salud Pública. Después un día se armó este, un servicio descentralizado que se llamó ACE, Administración de los Servicios de Salud del Estado, y bueno, son los mismos hospitales que están ahí, pero en un marco de descentralización, lo que se justifica por la especialización del tema, ¿no? Evita que el presidente de la República esté en el tema del funcionario bueno, que incumplió, que merece una sanción porque hizo las cosas mal, en fin, alguna cosa. Bueno, penúltima dicotomía, según Bobbio, ¿no? Él dice, la cuestión pública está en manos de la ciencia política, ¿no? Que es el estudio del poder. La cosa privada está más considerada por la economía, ¿no? Son todas ramas del estudio de la sociedad. La ciencia política es conocida, hay manuales que hablan de sociología política. La economía, y bueno, podríamos hacer un esquema parecido, ¿no? O sea, la economía es el ver por dónde circulan los fondos, los recursos, el endeudamiento, etcétera, dentro de la sociedad. Y después decía, el derecho público en principio es público y por eso está sometido a una publicidad. Yo
Me interesa saber, tengo derecho a saber qué pasa en tal oficina, con excepciones, con salvedades, ¿no? O sea,